Iniciamos con la conferencia magistral Desarrollo, Redes y Soluciones 5G. Para ello hemos invitado a Guillermo Solomon. Guillermo es licenciado en Derecho y Mercadotecnia. Tiene un grado de MBA y Mercadotecnia por el ITAM. También tiene estudios de CRM de la Universidad de Berkeley y de Inteligencia Artificial aplicada a negocios por el MIT. Cuenta con 27 años en la industria de las telecomunicaciones, tanto del lado del operador como del proveedor de tecnología en puestos de alta dirección en empresas como Huawei, Usacell, Unifón, Nera, Global Star, Verizon y Vodafone. Vamos entonces a aprovechar la presencia de Guillermo Solomon con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esa introducción la preparó mi mamá, por eso está tan bonita. Yo no hubiera podido hacerlo mejor. Primero, qué bueno que llegaron los que llegaron. Los que estén dormidos, a ver si los podemos despertar. Ha sido un honor estar en este evento. Yo no me imaginaba que tuviera tanta calidad. Todas las exposiciones que hemos visto me han traído algo bueno, mayor conocimiento. Hemos podido discutir muy sabroso a la hora de lunch. Hoy estuvimos discutiendo varios puntos y antes de empezar la presentación como tal, me gustaría nada más comentar algunos puntos que se han estado discutiendo, que tomé aquí algunas notas, que son como objeciones a la 5G, que es lo que vamos a platicar un poquito ahorita de 5G. Yo voy a platicar más sobre las redes, pero fíjense, me decían, por ejemplo, 5G no aporta para disminuir el dividendo digital. Yo les preguntaría a ustedes, ¿qué aportaría más para disminuir el dividendo digital de una persona? ¿Conectarlo con 3G o con 5G? ¿Ustedes se acuerdan cuando tenían teléfonos 3G y cómo funcionaban esos teléfonos? La diferencia con 4G es brutal. Imagínense cómo va a ser con 5G. Entonces, inclusive en las áreas rurales, en la medida en la que se tengan conexiones mucho más rápidas, con menor latencia, se van a poder dar servicios que antes no se podían dar. Por ejemplo, hoy por hoy utilizamos para navegar en internet, vemos algunos videos, hablamos por teléfono y ahí está, ¿no? Pero ahora con 5G la cantidad de soluciones que hay, los servicios van a ser totalmente diferentes y nos vamos a puntualizar mucho más en servicios de verticales, como puede ser la educación a distancia, la medicina a distancia, la manufactura, por ejemplo, y cosas de ese tipo. Entonces, por supuesto que 5G va a aportar muchísimo al dividendo digital. Luego también decían, no hay dinero en Latinoamérica y vamos a salir como siempre tarde con 5G, 3 años, 4 años después como siempre. Yo lo que les puedo decir es que eso no es cierto. 5G va a depender de un ecosistema y del gobierno. En la medida en la que el gobierno siente a todos en una mesa, a todos los pertenecientes a este ecosistema, junto con, por ejemplo, en el caso de manufactura, a la fábrica, a los que fabrican los robots, al operador y a todos los que tienen que ver con esa solución en específico, entonces va a tener mucho sentido. Este evento es evidentemente dirigido a los reguladores y entonces es muy importante tener eso en mente. Estuvimos discutiendo también hoy en la comida qué tan importante era la parte regulatoria para poder lanzar este tipo de tecnologías y es sumamente importante. La parte regulatoria es precisamente que el gobierno pueda sentarse con todos esos actores, dar las reglas claras y adecuadas para que esto pueda ser una realidad. Y la otra que me decían por ahí era que los equipos pues, van a ser muy caros, ¿no? Y eso, la tecnología ya lo sabemos, cada vez que sale una tecnología nueva, los equipos son muy caros. Bueno, esto lo que voy a explicar también aquí es que LTE y 5G van a coexistir durante muchos años, por ejemplo, una década, quizá más, y eso tiene mucho sentido económico. Cuando yo tengo una red de 4G que acabo de pagar hace 2, 3, 4 años, la tengo que depreciar. Si no la deprecio, entonces no tengo dinero que voy guardando para poder poner la siguiente generación o simplemente el poder reemplazar esos equipos. Entonces es muy importante que entendamos muy bien que 5G es una cosa totalmente diferente. 5G no es como 2G, 3G y 4G donde esperábamos el despliegue de la red con una cobertura completa. 5G van a ser más bien por hotspots y donde más haga sentido, ya sea rural o ya sea urbano o ya sea suburbano, ya sea en un parque industrial, ahí es donde se debe de poner 5G, precisamente por estos verticales que van a traer mejores servicios y mejor información a la gente. Vamos a comenzar entonces.
Entonces vamos a hablar del desarrollo de las redes 5G. Primero, esta es la agenda, es lo que les voy a platicar un poquito. Primero, 5G ya es una realidad. Lo que les comenté hace un momento, 4G y 5G van a coexistir durante muchos años y en las redes o el desarrollo de esas redes nuevas, menos es más. Esa parte es muy importante porque otra de las objeciones era, no hay dinero, no hay dinero, todo esto va a ser carísimo, van a ser inversiones muy cuantiosas. No, porque es diferente. Van a ser inversiones inteligentes donde vamos a optimizar muchísimo más el espectro y vamos a optimizar muchísimo más el uso de la red. Vamos a hablar cómo en 5G, porque las frecuencias son de la banda C a las bandas milimétricas, todo se tiene que convertir en un sitio celular, ¿sí? Cualquier cosa puede convertirse o instalar un pequeño sitio celular con 5G. Y después vamos a hablar sobre inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es un punto muy importante para la operación y también para el diseño de estas nuevas redes. Consideremos que cuando hagamos esto, tenemos que tener una red virtualizada, y esta red virtualizada, el punto es que pueda operar con menos equipos todos los tipos de tecnologías que tengamos. O sea, que puedas operar con un mismo core, puedas operar 2G, 3G, 4G, 5G y tu red fija. Aquí de lo que estamos hablando es que esto ya está listo. Ya existe un único sistema, ya hay más de 5 vendors de chips, ya hay más de 40 vendors que hacen terminales 5G fijas y móviles, ya hay casos de negocio, tanto para casa, para masivo y para mercado empresarial. Tenemos más de 30 contratos en el caso de Huawei a nivel mundial y este número de 40,000 sitios desplegados ya es viejo. Hay más de 100,000 sitios ya desplegados en el mundo por Huawei con la tecnología de 5G. Y cambia el mercado. Ahorita pues probablemente usamos 2, 3, 4 gigas al mes, vamos a llegar a utilizar 70 gigas y esto va a representar, bien manejado, de 10 a 20% más ingreso para los clientes y 15 millones de nuevos trabajos. Y luego en la parte de aquí abajo les estoy presentando cómo la red va a ser mucho más simple. Es una red donde el acceso vamos a poderlo hacer tanto con, la parte del backhaul, tanto con fibra como con microondas, donde ya con microondas podemos manejar bandwidth de hasta 10 gigas como se manejan hoy por hoy con fibra. Y luego los anillos de acceso para las antenas, en lugar de estar manejando 10 gigas en los anillos, estamos subiendo a 50, estamos subiendo a 100, todas las redes IP, todas las redes óptica y como dije, one core for all, todas las redes se van a poder manejar con un solo core y para eso tenemos que tener una red, obviamente, que esté pensada sobre la nube para que podamos tener un manejo muy sencillo. Ahora, esto es cómo queremos tener a la red. Hoy por hoy tenemos todas las tecnologías básicamente sobre LTE, UMTS, GSM y ahí están todas las frecuencias. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que todas estas bandas las vamos a ir pasando poco a poco a LTE para tener todo el ancho de banda en LTE y LTE lo vamos a mejorar, le vamos a dar un boost para que vaya de 4 a 4.5G, o sea, LTE Advanced. Y cuando hagamos eso, vamos a preparar la red para que LTE Advanced quede listo para nada más cuando cambiemos las frecuencias a 5G, ya esté todo listo y adicionalmente vamos a hacer el despliegue de 5G tanto en banda C como en las bandas milimétricas. Y esto se tiene que hacer obviamente a través de sitios celulares muy simplificados para que haga todo el sentido del mundo. Y aquí vamos a hablar más adelante de estos sitios simplificados y luego de la cobertura interna que se hace en los edificios que no necesariamente se tienen que cubrir por estos sitios que hoy por hoy sí cubren esos edificios, porque esas bandas van a quedar durante algún tiempo. Todas las bandas que son de 2.6 hacia abajo van a seguir quedando en LTE, las que estén en 2G y en 3G se van a pasar a LTE y vamos a tratar de que todo eso tenga LTE Advanced y también más adelante les voy a explicar cómo vamos a hacer que la tecnología LTE te pueda dar una experiencia, si no igual, sí similar a 5G. Aquí vemos un sitio como normalmente es, vemos una antena de 2 metros para frecuencias bajas, una antena de 1.6 metros para frecuencias medias y luego está para frecuencias ya más altas como la banda C, una antena de menos de 1 metro. Entonces lo que estamos haciendo ahora es tener algo súper simplificado donde en un solo sitio podemos tener con una sola antena la parte activa y pasiva
y entonces tenemos en una antena de 2 metros prácticamente todas las frecuencias que se van a utilizar. Vamos entonces a tener que fabricar una red 4G que ya está ahí y que el operador quiere seguir depreciando. La vamos a querer hacer a través de 3 diferentes tecnologías para dar una experiencia similar a 5G. A través de MIMO, Superband, que es Carrier Aggregation, y la parte de escalable de multisector. Entonces, ¿de qué se trata esto? Vamos a hablar primero de la parte de MIMO. MIMO significa que voy a tener en lugar de 2 receptores, 2 transmisores, voy a tener hasta 64 transmisores y 64 receptores. Esto hace que aumente la capacidad de esa misma frecuencia de 3 a 5 veces. Entonces, no necesito más frecuencias todo el tiempo para aumentar mi capacidad. Con un mismo carrier puedo aumentar mucho la capacidad y también el alcance. Y no solo eso, MIMO también hace que la señal, en lugar de que sea siempre hacia el piso, pueda cubrir hacia el cielo. Piensen en 5G, piensen en los drones. Después, si hablamos de la superbanda de lo que se trata es Carrier Aggregation de manera inteligente, donde vamos a agregar todos los anchos de banda de esas diferentes frecuencias que tenemos y lo vamos a convertir en uno solo. En este caso, tenemos 5 frecuencias con 20 MHz cada una y le estamos convirtiendo todo en 100. De esa manera estamos dando lo mismo que nos daría una banda C, que lo que normalmente hacemos es que damos 100 MHz por carrier. Es lo que tendríamos y entonces podríamos dar un ancho de banda similar. Y multisector, normalmente los sitios celulares tienen 3 sectores, entonces lo que hacemos es que del multisector nos vamos de 3 a 6, nos vamos a 12 y podemos llegar hasta 18. Y esto nos permite aumentar la capacidad de tráfico en 2 veces más. Entonces tenemos que de 3 a 5 MIMO y 2 veces más multisector. Esto nos llega a dar que en un solo espectro podríamos tener hasta 7 veces más capacidad. Y no solo eso, sino también podemos acumular todo el espectro para hacer una superbanda. Como estamos utilizando frecuencias mucho más altas, necesitamos mucho más sitios. Entonces, en el mundo 5G, prácticamente todo se tiene que convertir en un sitio. El techo de un kiosco, un anuncio espectacular, una caseta antigua telefónica, la podemos usar, un anuncio de una tienda de retail, cualquier cosa lo podemos hacer, un poste de luz, por ejemplo, de los típicos postes de luz pública, un semáforo, y todo prácticamente lo podemos convertir en una antena de 5G. Una cosa que es muy importante aclarar aquí es que hay muchas versiones por ahí de gente que no necesariamente conoce a profundidad, que dice que a todos nos va a dar cáncer. Yo llevo 27 años en este trabajo, si los celulares dieran cáncer, yo no estaría aquí dando esta plática. Seguro, el cerebro ya no me funcionaría para nada. Esto tiene que ver mucho con la potencia que le tenemos que dar a las antenas. Entonces, cuando es una antena muchísimo más pequeña, es una antena de este tamaño contra una antena gigantesca, que es la que conocemos nosotros en estas grandes torres, la potencia es totalmente diferente. Entonces, la potencia de esta antena contra la de aquella es como tener un foco de 1000 watts contra un foquito de una serie de Navidad. Entonces, la potencia que yo necesito para una antena que da muchísimo ancho de banda, que no tiene mucho alcance y que está muy cerca de mí, es mínima la que le tengo que meter a la antena. Entonces, es una combinación de eso. De todas maneras, el regulador va a tener que regular precisamente eso, cuál es la potencia que se le va a tener que dar a estas antenas para que estas antenas estén siempre en un rango que no pueda dañar al ser humano. Aquí les estoy mostrando cómo prácticamente todo se puede convertir en un sitio celular. Y vemos, por ejemplo, que estas pequeñas cajas se pueden instalar en donde sea. Se pueden instalar en un poste, se pueden instalar en una pared, se pueden instalar en un techo y es facilísimo hacerlo. Un solo ingeniero lo puede hacer en un lapso de unas 2 horas aproximadamente. Entonces es mucho más fácil, mucho más rápido. La cobertura dentro de los edificios, la cobertura indoor es fundamental. Por ejemplo, con 4G, el 70% de todo el tráfico que se da en las redes es dentro de edificios. Y es por eso que también existe el grave problema que tienen los operadores, que todo el mundo se conecta a la red de Wi-Fi. ¿Por qué? Pues porque no le cuesta al cliente. Entonces tienes la red de Wi-Fi, tienes la red de 4G, ahora que empiezan a bajar los datos y se empieza a dar el zero rating famoso que discutieron ayer, entonces la gente no necesariamente se va a cambiar a Wi-Fi y demás. Bueno, ese es otro asunto. El punto es que 5G
va a ser muy importante, no va a ser 70, quizás sea 80 o 85% lo que se va a utilizar de navegación de datos en la red inalámbrica dentro de edificios. Y estos equipos son chiquititos, son más o menos del tamaño de un módem, entonces lo que se puede hacer, y por eso digo que es baratísimo poder empezar a desplegar una red 5G, es que no tienes que empezar cambiando los macrositios. Lo que puedes hacer es empezar cambiando los módems que ahorita tienen Wi-Fi dentro de los centros comerciales, los aeropuertos, las estaciones de buses, etcétera, etcétera. Porque estos equipos funcionan también con un cable de LAN, con un RJ45 funcionan. Entonces ni siquiera les tengo que poner fibra al principio. Puedo reemplazar el router con uno de estos equipos y estos equipos me manejan 2G, 3G, 4G, 5G y Wi-Fi. Adicionalmente tienen MIMO, 4 receptores, 4 transmisores y adicionalmente se pueden conectar hasta 4 diferentes operadores. Entonces, hoy discutíamos en la comida cómo 5G va a cambiar dramáticamente, y esto es muy importante para el regulador, va a cambiar dramáticamente cómo es la dinámica del financiamiento de las redes, del CAPEX. Y es por eso que el regulador tiene que estar muy consciente de esto. Fíjense. Si yo, por ejemplo, soy dueño de un centro comercial o de un edificio de oficinas donde hay mucho tráfico, yo puedo pagar mi red 5G y si el regulador obliga a los operadores a conectarse en mi red, yo no soy concesionario, lo son ellos, igual que American Towers, ¿verdad? Yo sería un mini American Towers, pongo mi red 5G, todos los operadores se conectan y entonces todos los clientes que vayan a ese edificio, a ese centro comercial, a ese aeropuerto o a esa estación de buses, se van a poder conectar en 5G sin problema si son de un carrier o de otro carrier. Hay que manejar muy bien que no existan exclusividades en este tipo de cosas para que no se formen monopolios. Pero cambia la dinámica del CAPEX de manera dramática porque ahora no todo cae sobre los negocios, los grandes negocios de torres o sobre el operador. Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta que los primeros despliegues exitosos se van a hacer como hotspot haciendo exactamente esto. Y un equipo de este tamaño no cuesta mucho. O sea que no se imaginan que 5G son las grandes antenas. Cuando hagamos eso, lo que tenemos que hacer primero, las grandes antenas que enseñé anteriormente, vamos a tener que reemplazar poco a poco esos equipos para poner nuevos equipos, pero 4.5G y todas las frecuencias que teníamos en 2G y en 3G, ponerlas en 4.5G para que podamos tener una experiencia de, en lugar de 10 megas que me da LTE, tenga yo una experiencia de bajada de datos de alrededor de 40 o 50 megas. Entonces voy a tener una experiencia mucho más cercana al brinco cuando se den los 100 megas o más de 5G. Y también tenemos que pensar en la parte de cómo se van a manejar las redes totalmente autónomas. En el 2006 teníamos redes todas IP. Para el 2012 empezamos a claudificar todas las redes, a poner todo sobre la nube. Para el 2018 ya estamos acabando de claudificar esas redes y ya estamos pensando desde el año pasado en inteligencia artificial. ¿Y de qué trata esta inteligencia artificial? Va a estar esa inteligencia artificial incluida en el manejo de todas las redes, por eso es que es un solo core para todas las redes, donde vamos a tener nuestra red móvil, nuestra red fija, la parte del core y la parte de los data centers, que son parte fundamental de estas nuevas redes distribuidas y IP, ópticas y en la nube. Y tenemos 4 cuadrantes aquí muy importantes. Las redes se curan solas, las redes son totalmente automáticas, por ejemplo, para la parte del desempeño del servicio, la parte del provisionamiento, la parte de optimización se optimizan solas y evolucionan solas porque van aprendiendo a través de motores de entrenamiento. Tenemos mucha eficiencia en la energía, en el performance, en los recursos, en la parte de la eficiencia de la operación y, por supuesto, todo esto aumenta de manera sustancial una extraordinaria experiencia del cliente. Ahora, ¿cómo diseñamos estas redes con inteligencia artificial? Primero, tenemos que
basarnos sobre un principio fundamental que es el principio de vamos a invertir dinero donde rápidamente vamos a obtener un retorno de inversión. Entonces utilizamos toda la información que tenemos, utilizamos varias capas de información que tenemos de 4G, de cuáles son los hotspots, cuáles son las celdas de mayor valor, los clientes de mayor valor, cuál es la cobertura, cómo se está comportando, porque de ahí vamos a poder determinar en dónde es donde se va a requerir un hotspot de cobertura con muchísimo más ancho de banda y evidentemente ahí es donde más clientes van a jalar, se van a meter a la red y van a tener posibilidades de utilizar el servicio. Y lo hacemos a través de inteligencia artificial, que es un modelo inteligente, donde tenemos la experiencia de más de 400 redes que ya hemos desplegado a nivel mundial. Toda esa inteligencia ya está en la red para poder hacer todo este diseño y lo hacemos a través de equipos avanzados con algoritmos y le llamamos Platinum Parameter Settings, que es precisamente la combinación de todos estos layers, de todas estas capas. Y aquí podemos ver cómo están las diferentes capas están aquí. Y entonces aquí podemos ver en estas capas cómo estamos metiendo las antenas de 5G específicamente. Fíjense cómo no cubren todo, sino específicamente como hotspots en determinados lugares donde yo ya sabía que iba a tener mucho tráfico y la necesidad del mismo, porque ahí es donde más me exigía el tráfico la red LTE. Por ejemplo, un estadio, estoy viendo un partido, saco el video de un gol y resulta que no lo puedo subir a Facebook porque no tengo datos en ese momento porque la red está ocupada. Entonces, la planeación de la red se hace así, y aquí pueden ver el baño de cobertura que dan las antenas 5G con Massive MIMO, prácticamente me cubren también hacia arriba de los edificios. Y esta parte también es inteligente porque aquí están viendo del lado izquierdo cómo se hace el beamforming, o sea, cómo se hace la forma de la señal, de la estructura de la señal directamente la cobertura, qué forma tiene exactamente. Y entonces a través del Platinum Setting Model, con este algoritmo, reequilibramos la parte del beamforming y hacemos que se optimice la parte de cobertura y la parte de ancho de banda de una manera espectacular, o sea, hablando de 30 a 40%. Y esto se hace todo el tiempo a través de simuladores y con parámetros obviamente de Massive MIMO, que ya estamos aplicando, si no Massive MIMO, estamos aplicando MIMO en las redes LTE. Y también podemos hacer estos modelajes para las coberturas dentro de los edificios. Con esto vamos a saber exactamente dentro de los edificios dónde podríamos poner los lamp sites que mostré hace rato, que son precisamente las coberturas dentro de edificios. Entonces va a haber algunos que me va a cubrir la antena externa de 5G y va a haber otros donde no, donde me los va a cubrir las pequeñas antenas y ya voy a saber dónde poner qué exactamente. Me esperé para la foto, ¿vieron? Hasta sonreí. Ok. Luego tenemos los Digital Twins. Estos los usamos también para el diseño de la red. Tengo un Digital Twin, tengo aquí, un sitio celular y lo que hago es que lo voy a convertir en un gemelo digital al 100%. ¿Y por qué hago eso? Lo voy a hacer primero para poder tener toda mi red diseñada perfectamente con todos los parámetros, los tamaños, etcétera, en la computadora. ¿Y cómo lo hago? Con un celular, con una cámara 360 grados y con inteligencia artificial, tomo completito donde está el sitio celular, inclusive dentro del shelter, también tomo las imágenes. Todas estas imágenes se suben entonces a la computadora y a través de la inteligencia artificial me da distintos parámetros y además me empieza a dejar escoger, ahí tienen por ejemplo el shelter. Y entonces en el shelter tengo las medidas del shelter y qué equipo tengo ahí. Y luego como un arquitecto diseña en una casa, dice, aquí voy a meter un buró, por ejemplo, y entonces el buró lo pone en el cuarto a ver cómo se ve. Va a ser exactamente lo mismo. Aquí vas a tener un catálogo donde vas a poder escoger cosas, irlas poniendo para poder hacer tu diseño. Y esto también es cómo checas cuando ya instalaste en el sitio celular. Hoy por hoy se hace de manera manual. Ahora lo vas a hacer con celular, con inteligencia artificial, donde vas a estar pasando la cámara y la inteligencia artificial va a detectar si hay algún problema con la instalación en específico. Este caso es burdo, ¿no? Porque es bastante obvio, pero aquí por ejemplo le falta la señalización y le falta la cobertura para que sea hermético el cable y aquí ya se tiene, ¿no? Entonces lo que te tomaba antes en un chequeo manual días, ahora te toma segundos. Entonces esto optimiza muchísimo. Todo esto que se está haciendo sobre 5G es fundamental porque va a bajar el OPEX. Entonces, las redes
de 5G realmente son mucho más económicas de operar que las redes 4G y utilizan muchísimo menos energía que las redes 4G. O sea, si tú pones el sitio 4G contra 5G, el 5G utiliza un poquito más de energía. Sí, pero te da de 10 a 100 veces más capacidad. Entonces, como hay que calcularlo, es precisamente por la cantidad de usuarios que le puedes meter a ese sitio al mismo tiempo, o la cantidad de datos que va a poder cruzar al mismo tiempo. La conclusión entonces es, cuando tú quieres ver 5G, es muy importante que veas hacia el ecosistema. Y como regulador es muy importante. Si tú no tienes claro en cada tipo de negocio quién es el ecosistema y no lo sientas a una mesa junto a los operadores, va a ser difícil que el plan 5G que ha hecho muy bien el MINTIC, ya pudimos leerlo y hacer algunos comentarios, sea exitoso. Entonces, sí es muy importante que esas pruebas que está dedicando el MINTIC o que está estableciendo el MINTIC dentro del plan se hagan a través de sentar a todos los participantes en una mesa para que esto pueda salir bien. 5G es una realidad hoy, eso es parte de la conclusión. El ecosistema ya está ahí, lo que hay que hacer es impulsarlo y eso es muy importante que lo haga el gobierno, porque si no la iniciativa privada se va a tardar mucho más tiempo. Por ejemplo, se podría hacer algo de telemedicina en hospitales públicos o algo de educación en universidades, en preparatorias, en primarias públicas. Es una red mucho más rápida, mucho más confiable, donde es muy simple de operar y entonces el OPEX es mucho más barato. Ya cuando yo tenga todo virtualizado va a ser mucho más barato que yo opere con un solo core todas las redes fijas móviles, inclusive si tengo otras tecnologías 2G, 3G, etcétera, todo lo puedo operar bajo el mismo core, va a ser mucho más sencillo. La otra es que 5G necesita operar con otras tecnologías porque si no nada más va a ser conectividad y latencia y eso no debe de ser 5G. O sea, 5G necesita de el Internet de las cosas. Esos mercados verticales que les comentaba, gran parte de los devices y de las plataformas que van a hacer que los operadores y demás miembros del ecosistema ganan dinero son precisamente todo el ecosistema que está dando en el Internet de las cosas. Que en algunos se va a requerir un grandísimo ancho de banda con muy poca latencia y en otros pues no necesitamos 5G, inclusive con 2G podrían operar. Por ejemplo, el metering, ¿no? El medir el gas o el agua o la luz, etcétera, pero ¿qué me dicen de un auto autónomo o qué me dicen de una cámara de vigilancia con inteligencia artificial que me pueda detectar un rostro? Hay un caso en Brasil, en la ciudad de Colonia, donde agarraron un asesino múltiple, eso lo leí en el mes de abril. Agarraron un asesino múltiple que no lo agarraban porque el tipo se disfrazaba de mujer y parecía mujer. Entonces, a través de una solución que instalamos ahí en Brasil, lo detectó la cámara y dijo, es este hombre, y por eso lo agarraron, ¿no? Entonces, hacia eso va y ese tipo de servicios es todo lo que se puede hacer acá. Entonces, necesitamos Internet de las cosas, inteligencia artificial, por supuesto blockchain y la parte de fog computing. Todas estas redes se llaman redes distribuidas, o sea, para tener baja latencia tenemos que acercar el poder de cómputo lo más posible hacia el usuario final, mucho como lo hacen los cableros hoy. ¿Sí? Entonces, esas redes distribuidas, por eso se necesitan tantos data centers y tratar de traer el fog computing a una realidad va a ser parte fundamental para que 5G no se quede simplemente en conectividad. Y finalmente es que si nosotros aquí en Colombia llegamos tarde a 5G, vamos a estar fuera del juego. Entonces, no es cierto que 5G tiene que estar 3 años más tarde. Eso nos ha pasado siempre, sí. Pero ¿por qué ahora nos tiene que volver a pasar? Las cosas están dadas, no es cierto que se necesita tanto dinero para hacer estos despliegues, sí se puede hacer y yo creo que aquí en Colombia el gobierno lo está haciendo muy bien y con estas pruebas vamos a poder lograr algo muy, muy satisfactorio. Y 5G es hoy. Muchas gracias.